La vida en los barracones. Como ahora, lo que pasa es que las de ahora no son tan pintadas. Antes había las sotas, el rey, los ases, el caballo y después venían los números desde el 2 hasta el 7. Las barajas tenían figuras de hombres con corona o con caballo. Se veía claro que eran españoles, porque en Cuba nunca existieron esos tipos, con esos cuellos de encaje y esas melenas. Antes, lo que había aquí eran indios. Los días de más bulla en los ingenios eran los domingos. Yo no sé cómo los esclavos llegaban con energía. Las fiestas más grandes de la esclavitud se daban ese día. Había ingenios donde empezaba el tambor a las 12 del día o a la 1. En Flor de Sagua, desde muy temprano, con el sol empezaba la bulla y los juegos y los niños a revolverse. El barracón se encendía temprano. Aquello parecía el fin del mundo, y con todo y el trabajo la gente amanecía alegre. El mayoral y el contramayoral entraban al barracón y se metían con las negras. Yo veía que los más aislados eran los chinos. Esos cabrones no tenían oído para el tambor. Eran arrinconados. Es que pensaban mucho. Para mí que pensaban más que los negros. Nadie les hacía caso, y la gente seguía sus bailes. El que más yo recuerdo es la yuca. En la yuca se tocaban 3 tambores: la caja, la mula y el cachimbo, que era el más chiquito. Detrás se tocaba con 2 palos en 2 troncos de cedro ahuecados. Los propios esclavos lo hacían y creo que les llamaban catá. La yuca se bailaba en pareja con movimientos fuertes. A veces daban vueltas como un pájaro y hasta parecía que iban a volar, de lo rápido que se movían. Daban saltico con las manos en las cinturas. Toda la gente cantaba para embullar a los bailadores. Había otro baile más complicado. Yo no sé si era un baile o un juego, porque la mano de puñetazos que se daban era muy seria. A ese baile le decían el maní. Los maniceros hacían una rueda de 40 o 50 hombres solos y empezaban a dar revés. El que recibía el golpe salía a bailar. Se ponían ropa corriente de trabajo y usaban en la frente y en la cintura pañuelos de colores y de dibujos. Estos pañuelos se usaban para amarrar la ropa de los esclavos y llevarlos a lavar. Se conocían como pañuelos de bayajá. Para que los golpes del maní fueran más calientes, se cargaban las muñecas con una brujería cualquiera. Las mujeres no bailaban, pero hacían un coro con palmadas. Daban gritos por los sustos que recibían.
porque a veces caía un negro y no se levantaba más. El maní era un juego cruel. Los maniceros no apostaban en el desafío. En algunos ingenios, los mismos amos hacían sus apuestas, pero en Flor de Sagua yo no recuerdo esto. Lo que sí hacían los dueños eran cohibir a los negros de darse tantos golpes, porque a veces no podían trabajar de los averiados que salían. Los niños no podían jugar, pero se lo llevaban todo. A mí, por ejemplo, no se me olvida más. Cada vez que anunciaban tambor, los negros se iban a los arroyos a bañarse. Cerca de todos los ingenios había un arroyito. Se daba el caso que iba una hembra detrás y se encontraba con el hombre que al meterse en el agua, entonces se metían juntos y se ponían a hacer el negocio. O si no, se iban a la represa, que eran unas pocetas que se hacían en los ingenios para guardar el agua. Ahí también se jugaba a la escondida y los negros perseguían a las negras para cogérselas. Las mujeres que no andaban en ese jueguito se quedaban en los barracones y con una batea se bañaban. Esas bateas eran grandes y había una o dos para toda la dotación. El afeitado y el pelado de los hombres lo hacían los mismos esclavos. Cogían una navaja grande y como el que pela un caballo, así le cogían las pasas a los negros. Siempre había uno que le gustaba atusar y ese era el más experimentado. Pelaba como lo hacían hoy y nunca dolía, porque el pelo es lo más raro que hay. Aunque uno ve que crece y todo, está muerto. Las mujeres se peinaban con el pelo enroscado y con caminitos. Tenían la cabeza que parecía un melón de Castilla. A ellas les gustaba ese ajetreo de peinarse un día de una forma y otro día de otra. Un día era con caminitos, otro día con sortijas, otro día planchado. Para lavarse los dientes usaban bejuco de jaboncillo que los dejaba muy blancos. Toda esa agitación era para los domingos. Ya ese día, cada cual tenía su vestuario especial. Los negros compraban unos zapatos de becerro cerrado que yo no he vuelto a ver. Se compraban en unas tiendas cercanas a las que se iba con permiso del amo. Usaban pañuelos de bayaja rojo y verdes en el cuello. Los negros se los ponían en la cabeza y en la cintura, como en el baile del maní. También se guindaban un par de argollas en las orejas y se ponían en todos los dedos sortijas de oro legítimo. Algunos no llevaban oro, sino pulsos de plata finos, que llegaban casi hasta los codos, y zapatos de charol. Los descendientes de franceses bailaban en parejas, despegados, daban vueltas lentas. Si había uno que sobresaliera, le ponían pañuelos de seda en las piernas, de todos los colores. Ese era el premio. Cantaban en patuá y tocaban 2 tambores grandes con las manos. El baile se llamaba el francés. Yo conocía un instrumento que se llamaba marímbula y era chiquito. Lo hacían con varillas de quitasol y sonaba grueso como un tambor. Tenía un hueco por donde le salía la voz. Con esa marímbula acompañaban los toques de tambor de los congos. Y no me acuerdo si de los franceses también. Las marímbolas sonaban muy raro y a mucha gente, sobre todo a los guajiros, no les gustaba porque decían que eran voces del otro mundo. A mi entender, por esa época, la música de ellos era con guitarra nada más. Después, por el año 90, tocaban danzones en unos órganos grandes, con acordeones y güiro. Pero el blanco siempre ha tenido una música muy distinta al negro. La música del blanco es sin tambor, más desabrida, más o menos. Así pasa con la religión. Los dioses de África son distintos, aunque se parezcan a los otros, a los de los curas. Son más fuertes y menos adornados. Ahora mismo uno coge y va a una iglesia católica y no ve manzanas, ni piedras, ni plumas de gallo. Pero en una casa africana, eso es lo que está en primer lugar. El africano es más burdo. Yo conocí 2 religiones africanas en los barracones, la lucumí y la conga. La conga era la más importante. En Flor de Sagua se conocía mucho porque los brujos se hacían dueños de la gente. Con eso de la adivinación se ganaban la confianza de todos los esclavos. Yo me vine a acercar a los negros viejos después de la abolición. Pero en Flor de Sagua me acuerdo del chichiricú. El chichiricú era
Conguito de nación. No hablaba español. Era un hombrecito cabezón que salía corriendo por los barracones. Brincaba y le caía uno detrás. Yo lo vi muchas veces y lo oí chillar que parecía una jutía. Eso es positivo y hasta en el por fuerza, hasta hace pocos años, existía uno que corría igual. La gente le salía huyendo porque decían que era el mismo diablo y que estaba ligado con Mayombe y con Muerto. El chichiricú no se puede jugar porque hay peligro. A mí, en verdad, no me gusta mucho hablar de él, porque yo no lo he vuelto a ver más y si por alguna casualidad, bueno, el diablo son las cosas. Para los trabajos de la religión de los congos se usaban los muertos y los animales. A los muertos les decían 15 y a los majaces en boba. Preparaban unas cazuelas que caminaban y todo, y ahí estaba el secreto para trabajar. Se llamaban ngangas. Todos los congos tenían sus ngangas para Mayombe. Las ngangas tenían que jugar con el sol, porque él siempre ha sido la inteligencia y la fuerza de los hombres, como la luna lo es de las mujeres, pero el sol es más importante, porque él es el que le da vida a la luna. Con el sol trabajan los congos casi todos los días. Cuando tenían algún problema con alguna persona, ellos seguían a esas personas por un trillo cualquiera y recogían el polvo que ella pisaba. Lo guardaban y lo ponían en una nganga o en un rinconcito. Según el sol iba bajando, la vida de la persona se iba yendo. Y a la puesta del sol, la persona estaba muertecita. Yo digo esto porque da por resultado que yo lo olvidé mucho en la esclavitud. Si uno se pone a pensar bien, los congos eran asesinos, pero si mataban a alguien era porque también a ellos les hacían algún daño. A mí nunca nadie trató de hacerme brujería, porque yo he sido siempre separatista y no me ha gustado conocer demasiado de la vida ajena. La brujería tira más para los congos que para los lucumices. Los lucumices están más ligados a los santos y a Dios. A ellos les gustaba levantarse temprano con la fuerza de la mañana y mirar para el cielo y rezar oraciones y echar agua en el suelo. Cuando menos uno se lo esperaba, el lucumí estaba en lo suyo. Yo he visto negros viejos inclinados en el suelo más de 3 horas hablando en su lengua y adivinando. La diferencia entre el congo y el lucumí es que el congo resuelve, pero el lucumí adivina. Lo sabe todo por los dilogunes, que son caracoles de África con misterio dentro. Son blancos y abultaditos. Los ojos de Legua son de ese caracol. Los viejos lucumices se trancaban en los cuartos del barracón y le sacaban a uno hasta lo malo que uno hacía. Si había algún negro con lujuria por alguna mujer, el lucumí lo apaciguaba. Eso creo que lo hacían con cocos, hoy, que eran sagrados. Son iguales a los cocos de ahora, que siguen siendo sagrados y no se pueden tocar. Si uno ensuciaba el coco, le venía un castigo grande. Yo sabía cuando las cosas iban bien porque el coco lo decía. Él mandaba a que dijeran alafia para que la gente supiera que no había tragedia. Por los cocos hablaban todos los santos. Ahora, el dueño de ellos era Obatalá. Obatalá era un viejo, según yo oía, que siempre estaba vestido de blanco y nada más que le gustaba lo blanco. Ellos decían que Obatalá era el que lo había hecho a uno y no sé cuántas cosas más. Uno viene de la naturaleza y el Obatalá ese también. A los viejos lucumices les gustaba tener sus figuritas de madera, sus dioses. Los guardaban en el barracón. Todas esas figuras tenían la cabeza grande. Eran llamadas Oché. El Egua lo hacían de cemento, pero Changó y Yemayá eran de madera y los hacían los mismos carpinteros. En las paredes de los cuartos hacían marcas de santo, con carbón vegetal y con yeso blanco. Eran rayas largas y círculos. Aunque cada una era un santo, ellos decían que eran secretas. Esos negros todo lo tenían como secreto. Hoy en día han cambiado mucho, pero antes lo más difícil que había era conquistar a uno de ellos.